Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Seguimos aquí en Factor Clave, ya nos acompañan aquí en piso los consultores de MF. Está con nosotros Alfredo Pereira con Rodrigo Rojas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Una alegría por estar aquí y saludo a la teleaudiencia. También saludamos a Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo también a la gente de Factor Clave y a la audiencia. Bueno, y hoy vamos a hablar de mercado de capitales y estrategia de inversión empresarial. Así que todo tuyo, Alfredo. Gracias, Jenny. ¿Por qué este tema? A ver. Bueno, hay un poco para la audiencia, puede ahí googlear, entrar a YouTube y va a ver que una vez al mes estamos justamente haciendo estos bloques de tal manera de difundir, digamos, el mercado de valores, tanto para los inversionistas como también para aquellas empresas que están tratando de implementar una nueva estrategia financiera y de tal manera como un sistema complementario puedan también acudir a la bolsa. Y queremos tocar este tema básicamente porque en el corazón de cada negocio y de cada empresa, podemos decir de manera muy simple y resumida, hay dos preguntas fundamentales. Una, la primera es cómo me financio las inversiones que voy a hacer. Y acá estamos hablando de la estructura del negocio, aquello que va a soportar mi actividad. Y esas inversiones por lo general son preguntas que tienen que ver con deudas o un fondeo de capital que por lo general va a estar más tirado hacia el largo plazo. Y por otro lado, la otra pregunta importante es qué hago con mi capital de trabajo, es decir, cómo manejo la liquidez y la operatividad de mi negocio entre las ventas que tengo a crédito, entre el pago a mis proveedores, mis obligaciones mensuales con salario, etcétera. Entonces, entre esta estrategia que tengo que ver tanto a largo plazo como a corto plazo, para que justamente la gestión de mi negocio pueda ser cada vez más eficaz y pueda ir creciendo, la bolsa también se presenta como un lugar alternativo muy importante. Y por eso quería aprovechar y bueno, te pregunto ya ahí, Rodrigo, por lo general las empresas se acercan a la bolsa y ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, de por qué no van directamente a los bancos financieros donde tienen ya seguramente una línea de crédito o tienen ya una relación tradicional, ¿no? Bueno, pero como mencionaste, la idea que la bolsa realmente representa una alternativa para las empresas, en este caso que puedan ser complementarias a las alternativas que hoy ya tienen estas empresas. En este sentido, primeramente para las empresas es importante que puedan recurrir a una casa de bolsa. Las casas de bolsa son las que actúan hoy como asesores de las empresas en poder orientarles cuál podría ser la mejor alternativa de estructuración que puedan tener. Entonces, en esta línea es importante que la empresa primeramente entienda un poco todo lo que implica realizar una emisión. Y como habías mencionado, acá es importante entender si yo quiero emitir deuda o si estoy interesado en abrir capital. En ese caso sería una emisión de una acción. Y en el caso que desee emitir deuda es la emisión de bonos. Bueno, al tener primeramente estas herramientas bien claras dentro de la estrategia de la empresa y con la asesoría de una casa de bolsa, esto es sumamente importante que tenga en cuenta la empresa, se define un poco el siguiente paso dentro de lo que es esta estrategia para la empresa, en el sentido de okay, a qué plazo quiero emitir, qué condiciones, cuál es mi destino, cuál es mi proyecto de financiamiento, si quiero de alguna manera buscar financiar un proyecto de largo plazo, una inversión en infraestructura, o también podría eventualmente evaluar una inversión de capital operativo, también puedo estructurar una emisión a corto plazo, o inclusive estructurar en deuda que pueda tener y de alguna manera reorganizarme como empresa. Y como te comenté, la alternativa también de abrir capital, que en este caso sería ya la emisión de acciones, que la empresa puede optar por emitir acciones preferidas, donde el tenedor de esa acción de alguna manera inyecta dinero y va a poder tener el beneficio del rendimiento de la empresa. Eso podemos decir que es una especie híbrida entre bonos y acciones ordinarias, ¿no? Con la diferencia que, bueno, que las acciones preferidas no tienen el derecho a voto dentro de una sociedad. Al ser una acción ordinaria, sí tiene, además del cobro de los dividendos, el derecho a voto dentro de las decisiones ya de la sociedad. Un poco a grandes rasgos, esas serían las dos condiciones que el emisor tiene que evaluar, y en base a lo que tenga definido como estrategia y el asesoramiento también siempre de la casa de bolsa y lo que la empresa esté buscando,
definir el camino que quiere seguir. Y ahí nosotros hablábamos muy importante, Jenny, también, el hecho de que en los bloques pasados vimos que hubo un incremento importante en los volúmenes negociados de la bolsa, y básicamente eso se debe a que, podemos decir que en las dos puntas, o sea, hubieron nuevos emisores que a través de la bolsa pudieron emitir deuda o también alargar su participación, digamos, accionaria, y porque también hubieron inversores en la otra punta que fueron confiando en esta modalidad y fueron viendo también alternativas, digamos, a cómo ir sacando también una mayor rentabilidad a sus inversiones, ¿no? Ahora, se ve un crecimiento importante también en los últimos años y realmente se ve la diferencia. ¿Qué es lo que hizo a que apostaran más a invertir en la bolsa en Paraguay? ¿Cómo están compuestos estos inversionistas? Si solamente empresas paraguayas o también se dio esa presencia, como en prácticamente todos los sectores e incluso en bienes y raíces, de presencia internacional, los uruguayos, los argentinos. ¿Cómo está compuesta este universo hoy en día? Bueno, aquí podemos ver un poco la evolución del crecimiento de empresas registradas en la bolsa. Estas son empresas que emiten deuda, ¿verdad? Pueden emitir deuda o emitir acciones. En este caso, o sea, que están registradas están registradas en bolsa, es decir, que tienen algún programa vigente. Los programas son un poco el esquema total de emisión de deuda que la empresa decidió. Esto se registra primero en la Comisión Nacional de Valores, después se registra en la bolsa, y la empresa también decide dentro del programa que emite cuántas series o cuántas veces va a ir emitiendo dentro de ese programa. Entonces es una forma también de ir controlando su necesidad de levantar financiamiento para no estar incurriendo en pagos de intereses y por ahí no estar requiriendo en ese capital, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el incremento de registro, que es de alguna manera súper importante, porque a partir de aquí se generan los documentos o los títulos valores que van a poder ser negociados en la bolsa. Entonces, dentro de lo que es un poco la oferta de demanda y también en las inversiones o el inversionista que esté buscando adquirir títulos, es importante este crecimiento, porque a mayor cantidad de empresas que se puedan registrar, mayor opciones de títulos vamos a poder tener dentro del mercado, y esto va a generar también opciones para que el inversionista pueda diversificarse, de poder ir generando inversión en diferentes rubros. Hay condiciones de tasas diferentes, plazos diferentes, y aquí entra tanto emisiones privadas como públicas dentro de lo que se va registrando en bolsa. Entonces, esto es sumamente importante para lo que es el mercado de capitales, porque permite que puedan existir cada vez más empresas que están emitiendo títulos o valores dentro de lo que es el mercado de capitales. Entonces, la idea es que esto siga creciendo, ¿verdad? Y pueda acompañar de alguna manera también la demanda de inversionistas que hoy requieren de alguna manera opciones para poder realizar sus inversiones. Y de hecho, en el tiempo de la pandemia, como las tasas bajaron mucho, la gente de repente se acercaba a un banco, veía que financiera, que lo que pagaban por un año de CDA, certificado de depósito, era muy bajo, y uno empezó a probar con la bolsa. Le empezó a gustar, entendió el sistema, vio que podía ya comprar bonos por 1 millón de guaraníes, en dólares por $1.000, etcétera. Y como dice Rodrigo, muy importante que también la otra punta crezca. Y si vemos la evolución, podemos ver que no ha sido con la misma intensidad con que ha crecido los volúmenes negociados. Por lo tanto, creo que es un desafío que se impone al mercado local. Y si bien hay 4 nuevas empresas ya registradas en el 2022 y 5 empresas que están en proceso de registro, si vemos, esto podría llegar a 114, lo que sería mitad de año. Y si nosotros vemos de repente la lista, por ejemplo, cuáles son las 500 empresas, digamos, que más contribuyen a impuesto a la renta empresarial, podemos ver que sería ideal que también ellos puedan diversificar. Y una pregunta también, ¿por qué todavía no están ahí? Nosotros como MF, por ejemplo, no tenemos mucha autoridad moral, pero estamos estudiando, Rodrigo. Lo que mencionaba Alfredo es sumamente importante. El potencial que todavía tiene nuestro mercado es grande. Hoy en día, si tomamos, como mencionaste, en las empresas que más aportan al fisco, nosotros tenemos registradas 109 empresas. Entonces, si miramos solamente las grandes, hay un espacio enorme todavía por
seguir generando el interés que nuevas empresas puedan entrar al mercado de capitales. Y lo que insistimos mucho es en que el mercado de capitales tiene que ser una herramienta y una opción complementaria para las empresas dentro de lo que buscan como estrategia para lo que es el crecimiento de la empresa o lo que de alguna manera esté buscando la empresa. Entonces, eso es importante que se pueda considerar en el análisis, ser una opción complementaria y que de alguna manera le va a permitir también otras opciones en cuanto a poder generar valor agregado en la empresa. No sé, un proyecto de inversión, infraestructura, que son los pasos que de alguna manera necesitan financiamiento. Acá hay condiciones de plazos, condiciones de tasa, que dependiendo un poco de la coyuntura son favorables o no en las decisiones de las empresas. Entonces, ¿qué garantías ofrece invertir en la Bolsa de Asunción hoy en día? Sobre todo porque estamos en una situación de incertidumbre total. La crisis de la pandemia en sí, la crisis económica de la guerra entre Ucrania y Rusia, y también lo político, lo local, lo que mencionabas, Rodrigo, lo coyuntural, siempre es una cuestión ahí latente, ¿verdad? ¿Qué garantías ofrece hoy la Bolsa de Asunción como para que las empresas grandes que todavía no están puedan unirse? Bueno, el factor principal dentro de lo que es el mercado de capitales tiene que ver un poco con la información y la transparencia de la información de las empresas. Una empresa que decida o tome la decisión de salir al mercado de capitales, de alguna manera tiene que tener en cuenta que va a tener que adecuarse a ciertas reglas de juego en cuanto a lo que es en emisiones. Entonces va a implicar tener estados financieros que tengan que ser auditados, auditoría externa, someterse también a las condiciones que establece el regulador y condiciones que de alguna manera obligan a que trimestralmente tenga que estar informando al público toda la situación de la empresa. Porque de alguna manera, a diferencia del sistema financiero, no existe una intermediación directa. El inversor, de alguna manera, con toda la información disponible que es pública de esa empresa, va tomando las decisiones de invertir en esa empresa y también tiene la opción de vender en el momento que desee si requiere de liquidez, ¿verdad? Que es un poco el mercado secundario. Entonces, toda esa información son obligaciones que las empresas tienen que tener que informar tanto al regulador, publicar tanto en las páginas web de las empresas, en la bolsa, en la Comisión Nacional de Valores. Entonces, pues, la exigencia mayor es en el nivel de transparencia en la información de las empresas, que de alguna manera son las responsables directas con el inversionista en el momento que van captando esos fondos. Sí, de hecho, si uno entra en la página de la bolsa, o como decía Rodrigo también, en la página de cada empresa que es emisora, digamos, y está registrada en la Bolsa de Valores, tiene que publicar trimestralmente su estado de resultados. Y eso es muy importante. Uno puede entrar a ver los estados, descargar las planillas y creo que eso le da una reputación muy importante, digamos, a la empresa que participa como tal, porque en gran manera muestra, digamos, públicamente sus números, que yo creo que ahí entramos en un tema que también es bastante sensible, porque nosotros venimos de una cultura que digamos que todo lo que es público y transparente, si bien cada vez más importante, es como que parece que estoy revelando mis secretos íntimos. Financieros, claro. ¿Y por qué todo el mundo va a tener que manejar eso? No sé, Rodrigo, si es un poco así. Es como, a ver, son un poco... ¿viste cuando vienen las visitas, tiras todo bajo la cama nomás? No, yo creo que es un poco una dinámica que la empresa aprende en el momento que sale al mercado de capitales. Y nosotros decimos siempre que la empresa que decide salir al mercado de capitales se gradúa de alguna forma, y eso le implica también a que pueda comenzar a operar diferente, con una responsabilidad también diferente, no solo para la empresa, sino también ahora para el público, ¿verdad? Porque de alguna manera todos los inversionistas que son tenedores de esos títulos van a estar atentos a lo que la empresa haga. Entonces eso implica una dinámica de mucha responsabilidad constante y es un ejercicio, pero vemos también que las empresas que ingresan, hace poco tuvimos una misión de una empresa que está hace 20 años en el mercado de capitales emitiendo regularmente, y ellos nos decían, ya se convirtió en la única opción para nosotros de obtener financiamiento y ya lo tenemos como algo muy bien aprendido, y la dinámica de emisión ya no significa para nosotros ningún problema en cuanto a todo lo que es el proceso de presentar las documentaciones, informar. Entonces ya lo tienen incorporado y de alguna manera ya va generando
todo lo que implica las obligaciones que ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Porque es un sistema regulado, pero genera también mucha transparencia para el inversionista. Y generalmente el inversionista que ve esa dinámica en las empresas ya está expectante por una siguiente emisión de esa empresa y de alguna manera ya va construyendo también su portafolio de inversiones en base al criterio de lo que va viendo en las empresas. Entonces, es un proceso nada más que las empresas inician, pero una vez que eso comienza a tener un ritmo fluido de la dinámica, vemos también que ya no para, ¿verdad? Y como beneficio adicional, por lo menos también las empresas con quien nosotros trabajamos, que tienen emisiones, digamos, en la bolsa, ellos también hicieron una dinámica donde toda esa presentación de los estados contables y los estados de resultados, no solamente algo que era una herramienta quizás para el fisco, como un elemento más bien tributario, ¿verdad? Sino que se convierte en una herramienta de información que sirve, digamos, para la toma de decisiones y que permite cada 3 meses ir corrigiendo o evaluando, digamos, aquellas decisiones que se han tomado como empresa, y te permite acrecentar mucho más una ventaja que estás viendo, como también de repente frenar una hemorragia antes que sea muy tarde. Claro, ir previendo sobre todo. Tenemos otro gráfico ahí, Alfredo. Y básicamente un poco mostrar, digamos, el porcentaje del sector, digamos, económico de estas empresas que hoy están registradas en la bolsa, y vemos que un 42% pertenece al sector industrial, un 18% al de servicios, 25% corresponde al sector público, y el 10% al sector financiero, y en el color gris, que un 5% entran ahí sector agropecuario, comercial, inmobiliario, tecnología. ¿El sector público cómo se rige para invertir? Dentro del sector público del están las emisiones básicamente de los bonos del Tesoro, directo, que es el Ministerio de Hacienda, también la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, también emite, y son los instrumentos que hoy de alguna manera se negocian en bolsa y tienen también una dinámica importante, tanto en la negociación de emisiones primarias como de negociación en secundaria. Entonces, es el segundo mayor en términos de volumen por rubro, sí. El 42% que mencionaba Alfredo del sector industrial, y aquí tiene que ver mucho con emisiones que están vinculadas a proyectos de inversión, de desarrollo, de construcciones de fábricas, de todo lo que implica ampliación también de nuevos emprendimientos, que son emisiones por lo general a plazos más largos, en promedio de 10 a 12 años, que tienen también condiciones diferentes en cuanto a las formas de pago de esas emisiones y pagos de intereses también acorde a esos plazos, ¿verdad? Pero es muy importante, sobre todo, Alfredo y Rodrigo, porque estamos hablando de que Paraguay siempre se escuchaba que Paraguay no estaba dentro de ese fortalecimiento de las industrias. Sin embargo, esto está demostrando que por lo menos se está moviendo y hay una mayor apuesta también en este sector. Totalmente, y como decía Rodrigo, estas empresas que descubrieron, básicamente a través del sistema de financiamiento tradicional, no es muy fácil para los bancos otorgar créditos, digamos, a largo plazo, y al mismo tiempo, digamos, lo que te permite la bolsa es, en cierta manera, que vos puedas pagar el capital al final, que vos puedas tener vos puedas armar tu programa, como decía Rodrigo, de una manera que pueda convenir y converger según la estrategia financiera. Y ahí hablamos y volvemos al comienzo, Jenny, cómo vos tenés que articular la operatividad de tu negocio, la liquidez y el movimiento de capital a corto plazo, como también todo aquello que requiere, digamos, un financiamiento a largo plazo, porque tiene que ver con inversiones muy grandes que es muy difícil recuperarlo, digamos, en un tiempo tan corto, ¿no? Y ahí, quizás para ir cerrando, nosotros con Rodrigo veníamos hablando, yo creo que también hay un anhelo por parte de la bolsa de poder integrar no solamente las empresas grandes, Rodrigo, sino también creo que hay un proyecto para MIPYMES, no sé cómo eso lo están viendo. Sí, actualmente hay una mesa de trabajo, la Comisión Nacional de Valores, en algunos gremios de pymes y la bolsa, que están trabajando, si bien inclusive ya existe un reglamento de parte del regulador
que genera condiciones preferenciales para las MIPYMES que deseen emitir. La idea es que finalmente ese reglamento pueda comenzar a concretarse en operaciones de emisiones por parte de las MIPYMES. Es un camino un poco más lento, por lo que había comentado al inicio, que implica un poco la adecuación de las empresas para poder emitir en términos de modificaciones de sus estatutos, modificaciones también en cuanto a actualización de su estado de resultados, pero condiciones mínimas que permiten también que las MIPYMES puedan comenzar a evaluar esta opción de financiamiento. Y por sobre todo lo que queremos comenzar a generar son también productos acordes al sector dentro de lo que es un poco el escenario del mercado de capitales, es decir, salir con instrumentos que puedan tener condiciones acordes a lo que una MIPYME está buscando, y acompañado también con el registro de la Comisión Nacional de Valores, que es la que finalmente registra el programa y las condiciones en las cuales la PYME puede operar. Entonces, estamos trabajando en eso, y bueno, esperemos que en un periodo no muy largo podemos comenzar a tener las primeras emisiones de pymes dentro de lo que es el sector de capitales, y comenzar a generar también un valor agregado para ese sector que creo que va a ser importante. Que seguro está esperando también, porque las MIPYMES están en una situación también de ir buscando fuentes de financiamiento y sobre todo espacios en donde conseguir un respaldo económico a la hora de desarrollar sus proyectos. Totalmente, Jenny, y creo que como vos mencionabas, también la coyuntura hace que en cierta manera se presenten nuevos desafíos. Hay sectores económicos que se han endeudado durante la pandemia, que no han podido, digamos, tener un flujo de ingresos relativamente acordes, digamos, a lo que venía siendo su actividad económica. Hoy en día también podemos decir que tanto esta inflación que no baja como una política monetaria, digamos, del Banco Central un poco más retroactiva, digamos, genera un escenario, podemos decir, más complejo. Y por eso creo que evaluar las alternativas, digamos, financieras hoy se vuelve una necesidad más que importante, diría. Urgente. Gracias, Alfredo, por acompañarnos, y también a Rodrigo Rojas desde la Bolsa de Valores de Asunción, desmitificando un poco la bolsa, qué es lo que es la bolsa, dicen siempre, ¿verdad? Pero ahora entendiendo un poco más también cómo funciona, y sobre todo este avance que se da en los diferentes sectores, lo de las industrias y también el sector público, que va apostando también a poder ingresar en este tipo de dinámicas muy innovadoras. Así que, Alfredo, gracias por acompañarnos, y gracias a Rodrigo también. Gracias a ustedes. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.